Buenas noches, buena suerte. Son las 7:16. Esto es la 92.5, la 89.7 para la zona norte y la 89.9 Punta Cana. Desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Gracias por la sintonía de siempre. Ahora vamos a conversar con una mujer que yo le tengo cariño. Y yo sé que el pueblo dominicano también le tiene cariño y respeto. Minerva Minú Tavares Mirabal. Gracias por aceptar la invitación, Minú. Gracias a ti, Yanis, y para mí es un gustazo enorme también estar aquí contigo, siempre. Minú, vamos a arrancar por el tema que hay, vamos a evaluar el discurso del presidente, eso es lo que es. Los políticos hoy de eso que tienen que hablar y después en el tiempito, no nos queda mucho tiempo, Minú, porque sí, contigo hay mucho que hablar. Sí, está bien. Bueno, nosotros como Opción Democrática fijamos esta mañana una posición, no solamente con respecto al tema del discurso, sino también un balance a las ejecutorias del gobierno en estos 30 meses que tiene ya. Pasa rápido el tiempo. Ay, sí. Pero ya van 30 meses y básicamente nosotros decíamos que esa gestión lo que confirma es Es decir, que el gobierno no ha mostrado ni la capacidad ni la voluntad política para realizar las transformaciones que prometió, con las que ganó. O sea, recordemos la promesa de cambio y de ruptura. Y cuando tú miras lo que ha pasado, lo que se evidencia es que lo que hay es una continuidad con las gestiones de los gobiernos que lo precedieron. Y en muchos sentidos. Esa es quizás la primera cosa que salta a la luz. Por ejemplo, ese discurso de ayer ante las cámaras legislativas, lo que hizo fue repetir esa misma tradición que se arrastra desde el trujillismo y que el Balaguer la revivió, la puso de moda, esa idea de que un gobierno que trabaja es un gobierno que pone mucho cemento y mucha varilla y que anuncia muchas obras y no importa después si se le da continuidad o no, si se terminan o no, o si son prioritarias o no, o si responden a una planificación. Es decir, ni siquiera con respecto a una comparación con lo que se anunció el año pasado y se le dio continuidad. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros entendemos también, ya directamente con respecto a lo que fue el acto, con el del discurso, que tampoco se corresponde con el mandato constitucional. Y eso es una debilidad. ¿Y cuál es el mandato? El mandato constitucional es que se haga una rendición de cuentas. Pues rindió cuenta, a mí no. Rindió cuenta. Ese acto de ayer fue un acto con un clarísimo carácter reeleccionista. Empezó así con el discurso del presidente del Senado, que habló de que este era el primer gobierno, algo que debe resultar insólito en cualquier democracia. Y luego terminó con una manifestación allí de los legisladores que con un absoluto descaro gritaban en el salón de la Asamblea Nacional consignas reeleccionistas. Entonces no nos vamos a perder. Y eso también es una copia de actuaciones de anteriores, de las gestiones de los presidentes de los 4 partidos que lo han precedido a este gobierno. O sea, y negar eso, por favor. O sea, yo creo que se hizo un listado ahí, efectivamente, un largo listado de obras que es decir, que tú no puedes comparar y que además con afirmaciones bastante atrevidas. ¿Cómo cuáles? Como las que tienen que ver, por ejemplo, con el salario y con ese vincular el salario con la canasta familiar. O sea, decir que el salario mínimo ahora alcanza para comprar muchísimo más
para adquirir muchísimo más del 50% del producto, de los productos que componen la canasta familiar, habría que írselo a repetir en los barrios de este país o a quienes van al supermercado a ver si es verdad que eso se puede sostener, que un salario mínimo de hoy alcanza más que uno del 2011. O sea, hay que que tener riñones. Hay que, exactamente, y entonces uno siente que la gente lo está escuchando, pero quienes están escuchándolo, los dominicanos y dominicanas que están escuchando eso, saben absolutamente que eso no se corresponde con la realidad que vivimos cada día, y que además tampoco ha habido un compromiso del partido de gobierno con ese tema del salario. El salario no ha sido una prioridad para este gobierno. Y la mejor muestra de eso es que la ley exige que haya una indexación anual de los salarios de acuerdo con la inflación. Eso tiene 6 años que no se está aplicando, o sea, se arrastra del gobierno anterior. En la Cámara de Diputados nosotros propusimos que se cumpla con la ley y se hizo un llamado para cuando se estaba conociendo el presupuesto de este año. Lo hizo nuestro diputado José Horacio Rodríguez. Y los legisladores del PRM se negaron a apoyar ese cumplimiento de la ley y esa justa medida de ajustar los salarios de acuerdo con la inflación. Entonces, eso expresa una falta de compromiso con ese tema que es tan fundamental. Mira, usted en un momento ha planteado que este gobierno es una continuidad de los anteriores, que no hay ningún cambio, ninguna diferencia de prometido. Hay alguna. Pero en la lucha contra la corrupción, le iba a decir ese punto. Bueno, yo creo que ahí en el tema de la justicia es quizás a donde se mostraron algunas tímidas intenciones, sobre todo al principio, de tratar de llevar a la justicia o de tratar de construir un sistema de justicia independiente que se limitó no a un cambio real como tiene que ser, sino a nombrar a una persona que no es del partido de gobierno o directamente del círculo de poder del presidente de la República. Entonces, pero ¿cómo ha avanzado conforme en los 2 años? ¿Ustedes como Opción Democrática? Bueno, hay una cantidad enorme, o ni siquiera enorme, hay una cantidad de casos que han sido casos absolutamente muy mediáticos, que tú dices, bueno, ¿dónde están los resultados? ¿Hay una condena la primera? Pregunto. O sea, no, porque los juicios son largos, no, eso se toma su tiempo. Bueno, exactamente, pero no ha pasado realmente nada que se pueda exhibir ahora como un logro. O sea, como no sea la persecución exclusivamente dirigida hacia el gobierno anterior. Ni siquiera hacia más atrás, no, hacia el gobierno inmediatamente anterior. Eso es lo que ha tenido esto. Y esa, digamos, esa persecución, sobre todo muy dirigida al círculo más cercano del expresidente Medina. O sea, eso es lo que nosotros hemos dicho, pero aquí ha habido escándalos en este gobierno que son innegables y que no se han investigado, que se han limitado a que simplemente hay una renuncia de los incumbentes. Y si hubiera dudas, ahí está el caso del ex ministro de la Presidencia, ahí está el caso del ex director de pasaportes o el propio caso del ex ministro de Educación. O sea, ¿dónde está la investigación que se ha llevado a cabo? ¿Y ese era o no era el accionar de los gobiernos anteriores? Era ese mismo. Y entonces, por eso es que hay que manifestar el temor, la aprehensión de que se quede solamente ahí, en el escándalo. Y eso es súper conveniente en este mundo en el que vivimos hoy. Como dice Byung-Chul Han,
que todo esto de la lucha contra la corrupción lo que ha terminado es construyendo ciudadanos escandalizados, que están frente a la carnicería que los gatos han ocupado y voceando frente a la carnicería, los gatos son unos ladrones, los gatos se han cogido toda la carne de la alimentación de todo el pueblo, no tenemos carne, se las robaron los gatos, y mucho grito frente a la carnicería, y no pasan más de ahí. Ya. Por eso es que tenemos que asumir una responsabilidad de participar, por eso es que tenemos que involucrarnos y por eso es que tenemos que hacer nuestras propuestas. Entonces, con relación al tema ya político, ¿cuál es el papel que jugará Opción Democrática en las elecciones del 24? Bueno, el primer papel es el que le corresponde a un partido político. Nos estamos preparando para participar en todos los niveles. ¿Con candidaturas propias? Con candidaturas propias o con candidaturas que seamos capaces de negociar, de acordar con otros partidos con los que tengamos similares propuestas, con los que tengamos una identidad fundamental en cuanto a la visión que tenemos de construcción de nuestro país. O sea, eso es, nosotros entendemos que estamos en un momento en que es posible hacerle una propuesta distinta a la República Dominicana. Más cuando, fíjate, porque no es solamente en la acción de gobierno, es también en las propuestas. Es decir, aquí la impresión que se puede tener es que los partidos, los partidos grandes, los partidos mayoritarios del sistema de partidos, lo que están es peleándose por un mismo sector de pensamiento del pueblo dominicano. O sea, todos tienen el mismo discurso, a ver cuál tiene propuestas más de derecha, propuestas más negadoras de derechos al mismo tiempo también. O sea, nosotros lo podemos ver claramente cuál es la diferencia entre las propuestas que hay entre el PRM, el PLD, no solamente en la acción de gobierno, que ahí, bueno, ya no hay duda, pero en las propuestas que hacen. ¿Qué diferencian esos programas? ¿Qué diferencia las propuestas del PRM con lo que está planteando Abel Martínez o con lo que está planteando la Fuerza del Pueblo? ¿Y la de Opción Democrática? Bueno, nosotros somos un partido que nos consideramos un partido progresista y así nos definimos, y estamos planteando acciones concretas con respecto a cada tema. Por ejemplo, estábamos hablando hace un momento del tema de la impunidad y del tema de la justicia. O sea, nosotros entendemos que tiene que haber una justicia independiente en la República Dominicana, pero una justicia independiente en la República Dominicana solo puede ser garantizada si se cambia la manera en que se escoge al incumbente principal del Poder Judicial de la Procuraduría de la República. Si no es un funcionario designado del presidente de turno, porque ya eso, aunque no venga del partido, hace que sea un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo. Ya eso es la negación de una justicia independiente. Nosotros entendemos también que es posible reformular, y hay que pensarlo, la designación de los jueces de las altas cortes en la República Dominicana. Y eso, para que sea independiente, tiene que hacerse básicamente sin cambiar mucho. Ni siquiera la Constitución habría que cambiarla. Bastaría con que se tome la decisión de que los jueces que lleguen a ocupar las altas cortes sean jueces de carrera. Si un presidente tiene un compromiso con una justicia independiente, propiciaría que eso se haga. Eso no puede seguir siendo postergado. Yo misma, ayer me preguntaban cuando llegaba al salón de la reunión conjunta de las cámaras, que qué yo esperaba. Y yo dije, bueno, yo quisiera esperar muchas cosas, pero me gustaría escuchar que el presidente introduce el proyecto de ley que han anunciado para crear un Ministerio de Justicia.
en la República Dominicana, porque eso es una necesidad y eso sí permitiría tener también una justicia independiente, donde las funciones de persecución y de investigación estén separadas de las funciones que directamente dependen del Poder Ejecutivo. La estrategia de crecimiento. Y eso para nosotros es fundamental. Y esa es una propuesta que nos diferencia también. Pero no se anunció. Lamentablemente, esperemos que se haga. Y que además se haga bien pensado. Tal vez por eso fue que no lo hicieron. Para que no lo tengan que echar para atrás después, como ha estado ocurriendo con importantes proyectos de leyes que ha estado mandando el Ejecutivo y que luego cuando empieza algún cuestionamiento, entonces lo mandan a buscar otra vez. Bueno, Minú, ¿y qué están haciendo ustedes en Opción Democrática como estrategia de crecimiento electoral? Bueno, nosotros estamos haciendo lo que hacen los partidos, hablando con la gente, acercándonos, difundiendo nuestras ideas, promoviéndolas a través de la actividad tradicional en que se ha hecho la política, que es el contacto. O sea, la política necesita de eso, de credibilidad, de cara a cara. Pero ahora mismo también se puede hacer, y eso abre unas posibilidades, sobre todo para un partido como el nuestro, que no solamente es joven, sino que ha recibido tanto atropello a través de su historia y que lo sigue recibiendo. Porque ahora mismo, ¿cómo lo están atropellando? Bueno, ahora mismo, a pesar de que nos dieron, nos restauraron el reconocimiento el año pasado, sobre la base de cuando depositamos en el 2015 con una ley anterior, que era la 275, sin embargo nos aplicaron y nos dijeron que no íbamos a tener acceso a recursos públicos. Entonces, eso pues establece condiciones de desigualdad, de inequidad en la participación política que dificultan muchísimo. Así que nos estamos manteniendo sobre todo de las contribuciones. Y nos hemos mantenido bien, pero necesitamos también obtener recursos, hacer actividades para poder sostener esa actividad política, que además en un país como este, a donde lo que se ha impuesto es una actividad política de carácter clientelar, más que nada, entonces eso encarece muchísimo la política, donde tampoco hay reglas para garantizar la equidad en la propaganda, por ejemplo, que debiera existir. Pero ustedes como están, en por otros ejemplo, países. inscribiendo gente. ¿De cuánto es el padrón de la Opción Democrática? Mira, nosotros estamos inscribiendo personas desde el primer día. Nosotros arrancamos en mayo del año pasado. El 22 de mayo hicimos una primera asamblea en la que decidimos ir por el reconocimiento, que se nos otorgó en agosto. Entonces hemos empezado y todos los días estamos creciendo. Todos los días se inscribe gente nueva que llega por su propio pie, voluntad a nosotros, o llega porque estamos contactando. Si hay algo que a mí me gusta de Opción Democrática es esa capacidad que estamos demostrando de atraer a gente que no creía en la política, porque se ha popularizado demasiado el discurso antipolítico en este sistema en el que vivimos y en este mundo en el que vivimos, y también a través de las redes hacemos eso, a través de la difusión de nuestras opiniones, de nuestras ideas, a través, por ejemplo, que tienen mucho impacto las posiciones, por ejemplo, que fijamos y que tomamos en la Cámara de Diputados con el único diputado que tenemos, que por demás fue elegido, yo creo, un hecho sin precedentes en la República Dominicana por un partido pequeño sin alianza. Entonces eso dice que es posible a mucha gente. Y entonces tenemos mucha gente que se entusiasma, que quiere venir a participar y que se ha ido incorporando. El promedio de edad que tenemos en el partido es de 33 años. Pero excelente. Y tenemos además una política también de atraer a las mujeres
a que las mujeres participen, a que sientan que ese es su espacio. En ese proceso de construcción hemos llegado, digamos, a cumplir ya con el proceso completo, y el sábado pasado sostuvimos la primera reunión de la Dirección Nacional del partido. ¿Cuántos miembros tiene la Dirección Nacional? Ahora mismo tiene 62. Tiene 62 personas, pero va a crecer, porque la Dirección Nacional está conformada por los integrantes de la Dirección Política, que somos 19. La Dirección Política son 19. Somos 19. Y entonces eso se va conformando con los coordinadores de los territorios, a donde quiera que tenemos una dirección política que se conforma, que nosotros tenemos, lo que hablamos es de redes. Tenemos redes de bases, redes municipales, redes barriales, redes sectoriales, redes provinciales, y entonces quienes dirigen esas redes provinciales o esas redes de circunscripción, por ejemplo, pasan a formar parte de la Dirección Nacional. Por lo tanto, ¿cuál es la dinámica? La próxima reunión de la Dirección Nacional que tengamos, yo espero que llegue, aunque sea a, no sé, al 100 de personas, probablemente, si seguimos con los planes y con los trabajos que estamos haciendo en nuevas provincias y en nuevos lugares a donde estamos trabajando para conformar esas direcciones. Y las candidaturas. Pero somos más fuertes que nada aquí en el distrito, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en el exterior. Ya. Es donde tenemos, bueno, arrancamos aquí. Sí. Pero hemos ido así irradiándonos, y tenemos ahí en proyecto para los próximos 2 meses la conformación ya o la formalización de grupos de trabajo que se conviertan en redes. En la Altagracia, por ejemplo, tenemos esta semana la reunión de juramentación o promesa de las nuevas redes, y en otras provincias como San Cristóbal, como San Francisco de Macorís, como Cotuí, como Bonao, Monseñor Noel, y Baní, dije Baní, ¿no? Sí. Ahí estamos trabajando para avanzar en lo que queda de marzo, o en lo que viene en marzo, mejor dicho. No, pero a ustedes les falta, tienen 3 meses para definir las alianzas. Eso se ha discutido, y si han recibido propuestas de otros partidos para que vayan en una coalición o alianza, partido oficial de los de oposición, que tienen en este momento una proyección electoral superior a la que ustedes puedan tener. Exacto, a la que hemos construido hasta ahora. Sí, porque pueden llegar a, creo que sí, pueden convertirse en un gran proyecto político. Exacto, pero en ese sentido no estamos trabajando, y por supuesto que sí. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, el día que lanzamos el proyecto de Opción Democrática en el 2015, la primera vez, en el discurso que hicimos, yo decía que nosotros nacíamos y que éramos un partido que no tenía vocación de soledad. Y seguimos siendo ese partido, que tiene como en su centro esa vocación de caminar un trayecto de transformación para la República Dominicana conjuntamente con quienes comparten sus ideas. Y por eso sí nos hemos estado reuniendo con otros partidos que tienen reconocimiento, a ver si es posible que avancemos. Ojalá y quisiéramos que pudiéramos avanzar en una coalición y que pudiéramos proponerle al país la elección de una candidatura presidencial conjunta. ¿Y con cuáles partidos conversan? Por ejemplo, hemos conversado con el Frente Amplio, hemos conversado con Patria para Todos, hemos conversado con Alianza País. O sea, pero sería, no contemplan alianza ni con el PLD ni con la Fuerza del Pueblo. Hasta ahora no. ¿Y le han hecho propuestas ellos? No. Ahora mismo no se visualizan como en una alianza con esos proyectos. Lo descartan. La verdad es que no nos visualizamos con una alianza con esos proyectos, porque nosotros queremos realmente convertirnos en una fuerza política alternativa, ciertamente con
con vocación de poder, con vocación de crecer y de llegar a ser mayoritaria, con una propuesta que se diferencie de esas propuestas y de esos discursos que tú los puedes pasar de un partido a otro, de una nota de prensa de un partido a la nota de prensa de otro partido, y podrían ser perfectamente intercambiables porque no hay diferencias en esos discursos. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, y vamos a hacer todos los esfuerzos que haya que hacer para construir esa propuesta que encante, esa propuesta que sea capaz de atraer, de enamorar a los votantes y a las votantes, para que escojamos y tengamos un bloque de legisladores en el Congreso Nacional que sean capaces de actuar y de defender la posibilidad de tener un país en el que queramos todos y todas vivir, un país en el que digamos, el proyecto de desarrollo turístico que se presente sea uno que sea amigable y respetuoso del medio ambiente, que las políticas de lucha contra la corrupción sean verdaderamente políticas que no sean simplemente para hacer escándalo y para hacer un uso de politiquero de las mismas, y que realmente seamos capaces de caminar dejando atrás la impunidad que ha caracterizado a toda la vida de la República Dominicana desde el año 60 para acá. Mí hay discursos que ustedes asumen que me parece que, independientemente de que uno crea en algo, pero el que está en política tiene, verdad, que más o menos construir mensajes que hagan, que te identifiquen con la población para poder crecer. Pero, por ejemplo, hay dirigentes de su partido que usted los escucha hablando del matrimonio igualitario, de que a los inmigrantes hay que darles documentos, de que hay que despenalizar el aborto, que esos son temas. Pero esos son temas que en este país no son populares, no atraen votantes. ¿Por qué, a pesar de eso, ustedes insisten en que esa es su agenda? No, eso es parte de la agenda. O sea, nosotros tenemos una agenda en general y tenemos una agenda con una propuesta general. Nosotros creemos que en este país hay que tener impuestos que sean progresivos, que no sean regresivos como los que tenemos hasta ahora. Pero el matrimonio igualitario, ¿ustedes lo apoyarían desde Opción Democrática? Hay mucha gente que lo propone y que cree en eso, pero eso no es una bandera de Opción Democrática. Ya. O sea, no, nuestras banderas son banderas universales, banderas en las que caben todos, porque nosotros creemos que hay que tener derechos para todos y todas, porque los derechos son universales. Y eso es el planteamiento que hacemos. Nosotros entendemos que los derechos de las personas hay que respetarlos, que esa es la responsabilidad del Estado dominicano. Creemos que es posible tener en la República Dominicana un Estado que funcione bien, que no sea un Estado que se esté destajando cada día, desprestigiando para que parezca que el Estado no funciona, para poder privatizarlo todo. Eso está en el centro de nuestro discurso. Pero esos temas que son los que en la opinión pública se debaten mucho, por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo con la ley de trata? ¿Ustedes la apoyan la ley de trata? O sea, perdón, con una ley de trata, por supuesto. Aquí hay que tener una ley de trata en este país, porque la trata y el tráfico de personas es un delito y tiene que tiene que legislarse y tiene que castigarse ese delito. Pero si entonces, eso representaría algún peligro para la integridad territorial, para nuestra independencia y soberanía. Bueno, depende. Como el proyecto que se sometió, que fue necesario retirarlo por la crítica que generó. Bueno, el gobierno lo retiró y a mí me parece que debió haber pensado mejor antes de enviarlo, si no estaba dispuesto a defender el contenido de ese proyecto. Pero yo creo que no tenemos derecho a mentirle al pueblo dominicano. O sea, aquí, ahora mismo, uno de los problemas fundamentales que tenemos en la frontera
es el tráfico de personas. ¿O no? O sea, aquí están los escándalos de esta misma semana, de las investigaciones que se han empezado a hacer con respecto a a la asociación de malhechores que hay alrededor de la frontera de la República Dominicana y regada por todo el país. Y sabemos cómo funciona. Y tenemos que estar habilitados y con leyes para combatir eso. Porque aquí el problema el problema migratorio empieza en la frontera. O sea, ¿cómo es que crecen las migraciones? ¿Cómo entran? Ya. O sea, ¿qué se hace? Sí, o sea, lo más efectivo es que se tenga una política en la cual ¿cómo te digo yo? Esos 383 kilómetros de porosidad alrededor del cual vive mucha gente traficando personas, no se dé, se controle, porque eso es mucho más efectivo que sacar gente que está trabajando sin documentos en la construcción de un edificio, para decir algo, que los llevan para allá, les cobran un dinero y al otro día o a los 2 días están aquí, porque no es eso lo que pasa. Triste el drama, ¿eh? Eso es lo que pasa. Entonces hay un negocio alrededor de eso. Y con eso es que hay que acabar. Entonces, y la construcción es muy fácil, del muro, ¿ustedes la apoyan desde Son Democrática? ¿Están de acuerdo con la construcción de la yo no verja, conozco en la historia de la humanidad ningún muro que haya resuelto ese problema. No lo conozco. No lo conozco. Si alguien me dice a mí qué muro ha resuelto ese problema, y estamos hablando, podemos irnos para allá, para China, cuando se construyeron 8,000 kilómetros de muro para cerrar ese inmenso territorio que sigue siendo todavía hoy China. O sea, ahí está el muro en la frontera con los Estados Unidos, el país más rico del mundo en este momento, con todos los recursos. Y ahí están la cantidad enorme de migrantes de todos nuestros países que están tratando de pasar y que pasan. Porque si no hubiera un grupo de gente que logra pasar, los demás hace rato que no seguirían yendo para allá. O lo que sigue ocurriendo. O sea, es evidente que como estamos manejando este mundo de hoy, no se resuelve el problema. O sea, el problema está en construir realmente condiciones de vida digna en nuestros países. Que la gente tenga garantía de que puede vivir bien aquí y de que puede tener un futuro aquí y de que sus hijos e hijas van a poder crecer y tener seguridad y no tener temor de moverse en las calles. No es eso. O sea, que van a tener la garantía de tener un trabajo cuando se gradúen, que van a tener una educación de calidad que les permita servirle a su país y vivir bien y ser felices aquí. Pero aquí lo que la juventud quiere es irse del país. Entonces el problema está ahí. ¿El muro va a resolver algo? No, lo único que va a acabar es con los manglares, que es lo que están haciendo. Y eso sí es el reflejo de una improvisación. Eso sí es el reflejo de una falta de conciencia con respecto a proteger la soberanía del territorio nacional. Porque la soberanía, ¿un país qué es? Un país es un territorio y la gente que lo habita. Y las reglas que tiene. Minú, no tiene competencia la candidatura presidencial en Opción Democrática, eso está prácticamente un decreto para Minú. Pues no, lo que acabamos de hacer y de decidir el sábado en la reunión de la dirección política, de la dirección nacional, es precisamente abrir una consulta y empezar a presentarle al país las propuestas de candidaturas de quienes quieran inscribirse en esa consulta y participar y que se hagan para la candidatura presidencial también. ¿Cuántos aspirantes hay? Bueno, mañana sale la convocatoria con la inscripción
y tenemos un proceso que hemos declarado que va a durar hasta fines de abril y que estamos tratando de escoger una candidatura presidencial para presentársela al país con vocación de llevarla o con vocación de ir a una competencia con candidatos y candidatas de otros partidos con los que decidamos ir en alianzas o en coaliciones y que la ley nos lo permita. Pero también, usted sí tiene la decisión de participar en ese proceso. No, yo no tengo la decisión de participar en ese proceso. Pero tiene la intención o por lo menos lo está pensando. Bueno, yo soy la presidenta del partido y ahora mismo los estatutos me lo impiden, porque la presidencia y la Secretaría General del partido, según aprobamos en nuestros estatutos en octubre pasado, no pueden aspirar a la presidencia de la República, a menos que renuncie a esos cargos. ¿Usted pretende renunciar para aspirar? ¿Lo ha pensado? No he pensado en renunciar, no, porque yo asumí esta responsabilidad de construir Opción Democrática, de hacer de este partido un instrumento verdaderamente... pues no vamos a tener a Minú como candidata entonces en las próximas elecciones, no se ve así. No me veo como candidata a la presidencia, ahora mismo no. Yo, como dice alguien, o como dice un dicho por ahí popular, de que no diga de esta agua no beberé, pero ahora mismo yo no estoy para nada con ese vaso enfrente de mí. No tiene eso en agenda. ¿Y no a quién tengo usted eso en el agenda. partido vislumbra como para encabezar la boleta? Vamos a ver. Hoy alguien anunció, pero ¿El no diputado José puedo. Horacio va a participar como candidato presidencial? No, José Horacio anunció que ha dicho que va a aspirar a ir a la reelección. Como diputado otra vez por esta circunscripción. Okay. Entonces, nada, pero nosotros tenemos... vamos a ver, también está abierto a personas que no pertenecen al partido. No hay que ser miembro no del hay partido. que ser miembro del partido, lo que hay es que compartir, comprometerse. Pues tal vez Ramfi va y aspira ahí en el de ustedes. No, Ramfi no puede ser candidato en Opción Democrática. Absolutamente no, porque para ser candidato hay que compartir los principios, los valores, los preceptos, y además tiene que ser aprobado y sustentado por un número determinado de militantes del partido o de integrantes. Esas son las reglas que hemos establecido. Mira, nosotros tenemos vocación. ¿Algún temor? Me preocupa esto un poco, A ver. porque yo sé el trabajo que le ha dado a usted de tener un partido con personería. Primero la lograron y después le hicieron un chanchullo. Terrible. Pero hemos sufrido las consecuencias de defender las ideas en las que creemos. Sí, pero de cara ya al futuro, ¿ustedes no tienen algún temor de desarrollar una estrategia electoral que los deje fuera de reconocimiento? No tenemos ese temor. Tenemos simple y sencillamente lo que más hace falta en la política: la confianza en las ideas que tenemos, la confianza y la vocación de convencer, y sobre todo el compromiso de defender esos intereses del pueblo dominicano y de llegar a ellos, de acercarnos a todos los sectores del país y convencerlos. Y entonces estamos seguros, aquí hay yo creo un porcentaje alto de los dominicanos y de las dominicanas que piensan como nosotros y que actúan así. O sea, entonces lo que pasa es que no tienen vocería, que no tienen nadie que se atreva a venir aquí a decir lo que yo estoy diciendo y a defenderlo. Gracias, Minú. Allí están los tráficos, son los tráficos estos de la MEA. Te están gobernando. Sí. No, pero muchísimas gracias y estaríamos con gusto por volver de nuevo a seguir conversando de estos temas y de muchos otros que se nos quedaron pendientes. Siempre ha habido mucho que hablar contigo, Yanis. Sí, gracias, Minú, por venir. Esta es su casa y la de todos los partidos políticos, porque hay que preservar el sistema de partidos. Bueno, pues Opción Democrática se siente en su casa y aquí vendrá a tocar esta puerta para difundir lo que estamos haciendo y también para que desde aquí nos puedan escuchar y puedan pensar
que sí hay gente que representa los intereses más progresistas del pueblo dominicano.